Para el punto partido, lleva hacia una distancia de tu preferencia, insertas tu aguja y como el nombre lo dice, vamos a partir la primera puntada, la mitad o puede ser 2/3. Y llevas usualmente la misma distancia para que se vea más uniforme. Y así continúas, partes la puntada anterior, la mitad 2/3 y continúas haciendo la puntada. Ok, aquí he hecho el punto partido con diferente cantidad de hilos. Acuérdate que una madeja de hilo de bordar como esta va a traer 6 hilos. Entonces, aquí lo he hecho con 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Como puedes notar, y lo voy a acercar un poquito más. Como tú partes el hilo, cuando son madejas puedes cortar o pueden quedar ciertas separaciones como estas que ves aquí. Usualmente yo lo utilizo solamente con 2 hilos y con un hilo. Y te voy a dar un ejemplo para para lo cual lo utilizo. Para este ejemplo vamos a hacer punto partido y esta es con hebra doble o una hebra doblada a la mitad. Y lo vamos a hacer acá en este pico para delinear un poco la división entre el pico superior e inferior. Entonces, lo voy a hacer en negro y como no quiero que se pierda esta división entre todos los colores, lo voy a hacer con doble hebra. Acuérdate, distancia y después parto la puntada. La distancia de tu preferencia. Y parto la puntada. Distancia. Y parto. Y continuamente.